Bien, y después de escuchar al grupo Pirámide, buena música, esta gente de Casilda, bueno, que estuvo en los 100 años de Bombal, así es nuestro programa, con juegos, con entretenimientos, con buena música, en vivo en la pantalla de Canal 2, como cada sábado. Ahora nos ponemos un poquito más serios porque lo tenemos en línea y es un verdadero placer que por supuesto, nos atienda al doctor Gustavo Raful. Gustavo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tibaldi te saluda. ¿Qué hace, Colo? ¿Cómo estás? Bien, bien, fantástico. Bueno, Gustavo, acá Horacio te va a hacer la primera pregunta de la noche. Bueno, Gustavo, Bueno, ya hemos dialogado varias veces con vos. La última vez que lo hicimos era por allá a fin de año. Estaba un poquito bajando, parecía que venía el calor, estábamos un poquito, podríamos dicho, mejor. Ahora estamos entrando en esta segunda ola con terribles casos. Voy, bueno, a una opinión general de esta segunda ola, si te parece, bueno, las restricciones que ha puesto el gobierno nacional ahora por estos 9 días. Bueno, contame un poquito tu punto de vista. Horacio, la última vez que hablamos creo que fue, me parece que era en enero, Sí, los primeros días de enero, exactamente. Hicimos un y especial de estaban Reyes. llegando los chicos contagiados de las vacaciones, ¿te acordás? Sí, señor, Exacto. sí, señor. Y bueno, eso después se frenó, por suerte, y bueno, pasó lo que pasa ahora, ¿no? La gente no se cuidó, los contagios fueron masivos, tenemos las cepas estas que han mutado, que han cambiado, que son mucho más contagiosas. De hecho, cuando surgió la cepa de Manaus decían que era un 60% más contagiosa que la cepa original. Claro. Y si vos contás los casos ahora, 32, 35 contra 20.000 del año pasado, son 60 o más, 60% más que lo que fue el año pasado. O sea, estamos peor que el año pasado. Exacto. Eso se traduce en la mortalidad, por supuesto, ¿no? Y con respecto a lo que vos decís de las medidas fueron correctas cuando la anunciaron hace un mes. Pero nadie quiso pagar el costo político de cumplirla. Exacto. Mirá, yo pude analizar el dictamen de la Corte Suprema de la Nación, que le dio la razón a la ciudad de Buenos Aires. Lo hice con un jurista de primera línea a nivel nacional, que te adelanto es radical, no es peronista, por la duda para que no haya suspicacia. Y el fallo es lamentable. Es lamentable porque estas restricciones tendrían que haberse dado hace un mes atrás, no ahora. Y ninguno acompañó las restricciones, en ninguna provincia, ninguna provincia, ni peronista, ni radical, ni de pro, ninguna. Y estamos como estamos, porque esta es la consecuencia de no haber adoptado las medidas que se recomendaron hace un mes atrás. Sí, podemos decir la medida bueno, que Alberto Fernández hace 30 días atrás aproximadamente dijo, precisamente el tema de clases, cuando, bueno, con el gobierno de la ciudad, Larreta fue un juego político que había clases en la capital y en la provincia no había, y después, como bien vos decís, Gustavo, las otras provincias restantes no se adhirieron. Fue como una advertencia de, bueno, de lo que estamos viviendo ahora, que está absolutamente todo un sistema colapsado, con casos por todos lados, y coincido con vos, lo que estamos aquí coincidimos, que estamos, por supuesto, como dijiste al principio de la entrevista, bueno, peor que el año pasado, porque ahora no hay camas, porque está todo más saturado, porque recién estamos empezando a vivir las primeras temperaturas frías, con lo que reclama el invierno, que hay gripe, por supuesto, hay muchas enfermedades respiratorias por el clima que vamos a tener de aquí en adelante. Sí, viste que siempre se dice que una persona no resiste a un archivo, ¿no? Que si vos mirás declaraciones de esa persona que hizo tiempo atrás, hay incongruencias que después no las puede defender. Exacto. Bueno, yo invito al que tenga ganas, supongo que no van a tener ganas, de escuchar las dos charlas que tuvimos previas, y hoy vamos a decir exactamente lo mismo, muy parecido que lo que dije la primera vez en agosto y lo que dije en enero. Si acá no hay una conducta social responsable y una actitud coherente
por parte de las autoridades sanitarias y del gobierno, digo coherente, porque si vos anunciás una restricción, por ejemplo, no podés velar a Maradona en la Casa Rosada. Exacto. ¿Entendés? O sea, uno tiene que ser coherente en todos sus actos. Si no, cuando le pide coherencia a la gente desobedece. Exactamente. Y la otra cuestión, yo no sé si vos pudiste poner, te mandé una foto, sí. Hay una revista, 2 revistas internacionales, hay muchas más, pero bueno, 2 que llevan adelante la pandemia. Una es el New England Journal of Medicine y la otra es la revista El Lancet, que todos la conocen porque cuando aprobaron la vacuna Sputnik, lo que no se la querían poner, todos se la querían poner. En esa revista salió de hace unos días un artículo donde habla de las 2 pandemias que hay en el mundo. Una es la pandemia por coronavirus y la otra es lo que ellos llaman infodemia, que es la pandemia de falsa información. Estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de Argentina, donde ellos dicen que los ultraconservadores de derecha, de Donald Trump a la cabeza, Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, han desprestigiado tanto este virus y los cuidados que se tenían que tener, que fueron juntos con estos representantes de los gobiernos, los medios de comunicación fueron cómplices y responsables de gran parte del desastre humanitario, porque han informado muy mal, han confundido a la gente, han politizado el tema sanitario, y en el mundo estamos como estamos porque los medios de comunicación hegemónicos han hecho las cosas a propósito muy mal. No. Y entonces la gente no sabe qué hacer y hace lo que es menos laborioso, no se cuida, digamos. Ahora, hoy todos tenemos un conocido que tuvo coronavirus y probablemente todos conocemos a alguien que se murió de coronavirus. O sea, ya no era como antes que te contaban la historia, hoy sí. Ya la vivimos. Sí, totalmente. No sé si hay alguien que no conozca a alguien que se murió. Yo creo que ya todos conocen gente que se ha muerto de coronavirus. Y se han muerto más de 70.000 personas en Argentina, es una barbaridad. Sí. Sin embargo, las cosas siguen cuando vos vas a los bares, ahora no, porque la mayoría están cerrados, pero cuando vos recorrías los shopping, los bares, no había medidas de distanciamiento, de cuidados, la gente usa el barbijo por debajo de la nariz, sí. Y viste, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos compete en este desastre humanitario. Bien, te traslado a una pregunta de la gente que hemos recibido mientras, se sabía que ibas a dialogar con nosotros. Para tu opinión, ¿cómo va el tema de la vacunación? Porque, es criticado, por otro lado, por otra parte de la sociedad dice, que el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo para conseguir vacunas de un lado, de otro lado. ¿Qué opinión te merece eso, Gustavo? Mira, en el mundo hay 3 países donde le sobran las vacunas. ¿Cómo? En el mundo hay 3 países que tienen vacunas de sobra. ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí. El principal es Estados Unidos. Estados Unidos. Que tiene vacunas para vacunar 3 veces la población. El segundo es Gran Bretaña. Sin embargo, en Gran Bretaña han prolongado la segunda dosis para colocarla a los 3 meses. Y lo que vieron es que cuando colocan la vacuna, ellos usan, la que más usan es la de AstraZeneca, generan más anticuerpos que cuando la colocan a los 21 días. Mirá. Ahora, vos fíjate cómo son las cosas en Argentina. La actual ministra de Salud de la Nación, que era viceministra en ese momento, esbozó la posibilidad de postergar la segunda dosis en enero. Dijo, se la comieron, dijeron cualquier cosa de ella. En los medios
no le dijeron burra porque no usaron esa palabra. Se tuvo que callar, tuvo que retroceder y finalmente el tiempo le dio la razón. Es decir, se ha politizado tanto este tema que aún las medidas coherentes que toma el gobierno son defenestradas por estos medios de comunicación que son inescrupulosos y que están siempre en contra de las políticas oficiales. Hay algunas que son malas, pero hay otras que son muy buenas. Entonces uno tiene que criticar las malas, modificarlas y avalar las buenas. Claro. El otro país, entonces ya dijimos Estados Unidos, Gran Bretaña y el otro Israel, que colocó más o menos creo que 7 u 8 millones de dosis de vacuna, la mayoría tienen segunda dosis y están levantando algunas restricciones. Pero Israel compró la vacuna en agosto del año pasado. Compró la vacuna de Pfizer sin saber si servía. Entonces la compró y la pagó. Sí, sí, sí. Ahora, vos fijate, si nosotros hubiéramos hecho eso, comprado una vacuna que después no servía, ¿qué se hubiera dicho? Oh, cualquier barbaridad. Ni hablar. Bueno, entonces, viste, hay que analizar las cosas como son, no como la cuentan, porque la cuentan muy distinto a lo que son. El resto de los países del mundo tienen todas deficiencias de vacunas. Si ustedes escuchan la charla que tuvimos en agosto, les adelanté que el mundo tenía capacidad para fabricar 2.000 millones de dosis en un año. ¿Pueden buscarla? Yo dije eso. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo? 7.700 millones. Sí, señor. Exacto. Es decir, que desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, que todavía no llegó, con la capacidad instalada, que es muy difícil de incrementar, se podría vacunar más o menos el 25% de la población mundial, no más. Entonces, lo que estamos viviendo con la escasez de vacunas era lo que ya sabíamos que iba a pasar. Y todos los que vendieron la vacuna y prometieron los millones de dosis, después no cumplieron. ¿Y qué va a hacer con eso? O ustedes piensan, por ejemplo, que algunas provincias o la ciudad de Buenos Aires no intentó comprar vacunas antes. Salieron a comprar la vacuna y no le dieron ni la hora. Esta es la realidad. Otros ponían como ejemplo Uruguay. Mirá cómo está Uruguay, colapsado. Están poniendo la vacuna Sinovac, que es una vacuna china que es la menos efectiva. La Sinovac, que no es lo mismo que la Sinopharm, que es la que se coloca acá. Tiene 50% de efectividad para contagio y 22% para la cepa de Manaos, que es una cepa que está pegando muy fuerte en Argentina y también en Uruguay porque le entra por la frontera norte. Claro. Es la misma que están usando en Chile, porque en Chile colocaron de Pfizer, pero colocaron muy poca. Y fíjate que el sistema de Chile también estuvo colapsado y Chile decretó el cierre total en un montón de municipios. Entonces, los mismos que critican y se espantan por lo que pasa, no dicen nada cuando países que no se puede considerar, como le dicen, populistas, decretan cierres totales, como lo hizo Alemania, Gran Bretaña, Italia, España, Alemania, Chile. Uruguay cerró. ¿Viste? Por eso que los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte sobre la opinión de la gente. Y como informan mal, la gente se desinforma, cree que es verdad lo que dice y no cumplen. ¿Sabes quién inventó esto de las campañas de información? Yo te mandé una foto también. El ministro de Información de Hitler, Joseph Goebbels, fue el tipo que manejó la campaña publicitaria de los nazis en Alemania y en el resto del mundo mintiendo. ¿Y cuál era el paradigma de su hipótesis? Mentí, 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 mentí y mentí, que mucha gente te va a creer. Yeah. Y eso es lo que ha pasado en gran parte de las cosas que se han difundido. Las vacunas en Argentina son escasas. Todos hubiéramos querido tener más vacunas, vacunar a más gente, pero yo sinceramente creo que están haciendo todos los esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de dosis, pero que no cumplen. Vos fíjate que Italia hace 2 meses confiscó un cargamento de 19 millones de la vacuna de Oxford
que la tenían escondida en Italia. Mirá vos. Europa le inició juicio a la compañía Pfizer por no entregarle las vacunas que muchos países de la Unión Europea que habían prometido. Yo tengo pacientes que se han ido a vivir a España, uno que tiene 73 años, y recién ahora pudo vacunarse. No pasa solo en Argentina, hay que mirar el resto del mundo, porque si no creemos que todo lo peor pasa acá, y no asumimos la cuota de responsabilidad que a cada uno de nosotros nos compete. Fiestas clandestinas, reuniones sociales sin protección, ambiente no ventilado, barbijo debajo de la nariz, falta de lavado de manos, uso de alcohol en gel, y yo tengo para enumerarte un montón de cosas que la gente común no cumple porque cree que a él no le va a pasar. Y a todos nos puede pasar. Relato, Gustavo. Bueno, tenemos más preguntas de la gente, vamos y venimos con las preguntas. Aquí una, bueno, hacías recién mención, por eso a lo que vos decías. Dice esta señora, ¿qué opinión te merece aquellos que usan la pandemia como campaña política opositora? Hacías mención vos de asistentes de los medios, pero va enfocado a eso la pregunta, no sé si me escuchaste. Y bueno, cuando se politiza un desastre humanitario, es cuanto menos es despreciable. Porque a esta altura deberíamos estar todos juntos viendo qué hacemos para salir de este problema. Cometieron errores tanto oficialismo como oposiciones. Yo quiero ser claro y justo. Todos han cometido errores. Y pese a que hay algunas medidas, suponete que creo yo, del gobierno que me parecen justas, creo que son inoportunas, o que han sido inoportunas. Entonces este no es momento para hablar del Ministerio Público, por ejemplo, ¿me entendés? O no es momento para hablar de expropiación, es un momento para salir de la pandemia. Pueden ser más o menos justas, pero son inoportunas. Entonces creo que también las autoridades no han estado, y la oposición, a la altura de las circunstancias, de lo que necesita la gente, de lo que necesitamos para que nos cuiden. Entonces me parece que cuando uno analiza eso, tiene que analizar las dos cosas. Es terrible politizar una pandemia. Ha ocurrido en todo el mundo, tampoco ha ocurrido, o en gran parte del mundo. No solo ha ocurrido en Argentina. Pero bueno, me parece lamentable. Gustavo, ¿cuál es la realidad hoy sanitaria de la ciudad de Rosario? Mirá, yo te lo resumo. En los últimos 15 días quise internar 2 pacientes con coronavirus y no pude internar ninguno de los 2. Así nomás. La última, hace 3 días, fue en ambulancia, no la recibían en ningún lugar, la atendieron en la ambulancia, la hicieron bajar a la guardia, en un pasillo le hicieron una radiografía con un aparato portátil, la volvieron a subir la ambulancia y me enviaron las radiografías por WhatsApp. La paciente se fue a la casa, ninguno se murió, tanto esta como la otra están vivas las 2 pacientes, pero están vivas porque tienen suerte. Sí, sí. Mirá. Así que no hay cama, el sistema público está totalmente colapsado y el privado también. Pero además, hoy, si te pegan un tiro y te traen al hospital de emergencia, lo más probable es que no tengan cama. O si tenés un infarto y te traen a un sanatorio, al ICR, al HPR o al que quiera, lo más probable es que no tengan cama, porque las unidades coronarias se están usando con respiradores para pacientes con COVID. Mirá. Una apendicitis. Terrible. Y te cuento, cirugías programadas, estoy hablando de urgencias. Urgencias, sí, sí. Sí, urgencias. Bien, otra preguntita, vamos a retomar ahí. El promedio de edad de los internados bajó. Bajó porque cuando hablamos la otra vez siempre era más gente grande. Ahora creo que estamos ahí en un promedio por los 40, entre 40 y 50 años. Explícale un poquito eso a la gente. Más o menos el promedio en Rosario es 50 años y eso tiene 2 explicaciones. Una, que es buena la explicación, es que la mayoría de los mayores de 60 años están vacunados al menos con una dosis.
Y vos fijate, después quiero decir algo al respecto, pero yo conozco varios pacientes que tienen una dosis y se han vacunado. Ninguno tiene casos graves. Son todos casos leves. Y la otra es que estas variantes, que están parcialmente estudiadas porque no se hace el estudio de cada una de las cepas que produce los casos de coronavirus, afectan a gente más joven, y hoy hay mucha gente en respirador que el año pasado no veíamos muchísimos más jóvenes, mucho más jóvenes, 50 años el promedio. Bien, seguimos Sí. con más preguntas de la gente. Bueno, aquí, bueno, algo dijiste al principio. Te digo, están lloviendo los llamados y felicitándote también a vos, Gustavo. Bien, el tema de las clases, clases presenciales, clases virtuales. Pues si usted sería ministro, así va, ¿qué haría con el tema de las clases? ¿Qué hubiera hecho ¿Ministro de qué? tal vez unas semanas ¿Ministro de antes? qué? ¿Qué ¿De harías educación ahora o de y qué salud? harías en el futuro? ¿Pero ministro de Educación o ministro de Salud? Ministro de Educación, claro. Educación, sí, perdón. Mira, el tema, yo te digo como lo veo. Sí. Me parece que lo que ocurrió el año pasado, que no hubo clase durante todo el año, estuvo mal. Creo que es una de las cosas criticables. También no tengo ninguna duda de que las escuelas no se prepararon para este año. Por ejemplo, mi señora da clase en el Normal 2, acá en Rosario. El nivel de contagios es bajo. No es que no hay, pero es bajo. Ahora, tienen que dar clase con las ventanas abiertas. Imagínate en el día de hoy, clase con las ventanas abiertas. No tienen estufa. Claro. Y a los maestros no se les da protección. Es decir, no es que el Estado le da barbijo, alcohol en gel, se tiene que llevar cada uno lo suyo. Entonces, cuando no estamos en una ola, en un pico, parece razonable que con el acondicionamiento de la escuela haya clases presenciales. Cuando estamos ante un pico o cuando presumimos que va a venir un pico, no hay ninguna duda de que hay que cerrar las escuelas. Porque aunque el contagio dentro de la escuela sea bajo, la movilización que implica llevar los chicos a la escuela de padres, colectivos, taxis, remises, estos vehículos que llevan a los alumnos, todo eso, todo lo que genere circulación, genera transmisión comunitaria. Entonces, si hubiéramos cerrado hace un mes atrás, hoy tendríamos muchísimos menos casos que los que hoy tenemos y los chicos a lo mejor podrían volver a la presencialidad mucho antes de lo que van a poder volver con seguridad, digo con seguridad física ahora. Y al que le competa deberá hacerse responsable, viste que acá nadie se hace responsable, de por qué no acondicionaron la escuela. Porque tuvimos un año y medio o casi un año y medio para acondicionar la escuela, para poner estufa, para ver cómo era la ventilación. De eso no se hizo nada. Entonces vos no podés mandar a los chicos con temperaturas muy bajas, un día lluvioso y con humedad, a que vayan a la escuela con la ventana abierta, se van a enfermar todos. Y no hay camas. No, pero bueno, que no hay cama, eso es terrible. No. Pero que se enfermen muchos también es terrible, porque de los que se enferman, unos cuantos se van a morir. Bárbara, otra preguntita de la gente, Gustavo. ¿Qué opinión tenés con respecto al pedido de sumar camas y respiradores? ¿Es solución o es un problema? Mirá, cuando esto empezó, viste que se criticó tanto el cierre inicial y qué sé yo, eso permitió acondicionar el sistema de salud para duplicar las camas y los respiradores, y realmente se duplicaron. En Rosario, lo que dije la otra vez y lo sostengo, hay 440 respiradores privados y 140 más o menos en el sector público. Ahora, necesitas gente que lo sepa manejar. Claro. Totalmente. No es cuestión de poner respiradores, porque ya hoy tenemos menos médicos que quieren
y que trabajan en terapia intensiva, menos enfermeros, algunos se han muerto y muchos han desertado porque están cansados de ver morir a la gente. Entonces, hoy tenemos los respiradores que teníamos el año pasado, tenemos mucho menos personal que además está agotado, quemado, estresado, que no pueden más. Y que, vos fíjate, ¿cuántos médicos terapistas salieron por televisión a explicar esto? No le dan espacio. No le dan espacio, 1 o 2 cada tanto, pero no le dan espacio, porque cuentan esto, que los medios no quieren que se difunda y que la gente tampoco quiere escuchar. Pero los terapistas hace rato que están diciendo no damos más, tenemos menos personal, nos vamos a saturar. No sé si es presidente de la Asociación Privada de Clínica en Buenos Aires, Claudio Velocopit, que es el dueño de Swiss Medical, que no se puede decir que sea un tipo oficialista, porque ese es cualquier cosa menos oficialista. Hace 3 meses que viene advirtiendo, nos vamos a colapsar, nos vamos a colapsar, nos vamos a colapsar, nos vamos a colapsar, y nos colapsamos. Nadie le dio pelota. No. Sí, anduvo por todos los medios y por todos los programas, sí. Sí, sí. Por todos lados. Tuvo una entrevista que fue brillante el otro día, diciendo este es un momento para darle asistencia al que no tiene, para aguantar como podamos y para quedarnos adentro. Yo entiendo el sufrimiento, mis hijos están muy afectados por el encierro, yo también, todos estamos afectados. Ahora, el que no entiende que estamos en una situación dramática, no entiende nada. ¿Te acordás cuando decían que esto era una gripecita? Sí. ¿Te acordás cuando decían que había que alcanzar la inmunidad de rebaño? Todas esas barbaridades que dijeron tipos que no sabían o inescrupulosos, claramente con el tiempo se demostró que no era verdad. Bárbaro, sí, No sé sí, siguen las preguntas. Esto es una pregunta, bueno, dura, pero la vamos a hacer porque coincido que vos lo dijiste en la anterior entrevista, que el año pasado a ningún argentino que estaba mal le faltó una cama o le faltó un respirador. La pregunta de este oyente dice así, Gustavo, ¿estamos cerca de decidir a quién atender o no? Por supuesto, ya ha ocurrido. ¿Ya? Ya ha ocurrido. Mirá. Lo que pasa es que algunas cosas se difunden y otras no. Mirá, yo sé muchas cosas más de las que digo. Digo las que creo necesarias. Claro. Pero hay algún caso donde se ha difundido. Claro que estamos cerca, ya ha ocurrido. Que va a ser duro, pero es la realidad, que nos realidad. Toca vivir y que no podemos, que tenemos que Pero, afrontar. a ver, acuérdense de Nueva York. Sí. En la primera hora, de algunas regiones de Italia, Sí. de Inglaterra, de España. Portugal. Y sucedió en lo que se denomina primer mundo. ¿Por qué no va a ocurrir en Argentina? Ni hablar. Otra preguntita que llega aquí, bueno, que tenemos este confinamiento hasta el día 30, a tu opinión, si tuviera después que seguir estas medidas restrictivas, especialmente estas medidas de circulación, ¿qué opinión te merece? Mirá, creo que va a haber que analizar lo que pase en los próximos días, Claro. antes de tomar una decisión sobre cómo seguir. A mí me parece que 9 días no va a alcanzar. No. Opino lo mismo. Y que algunas de las cosas que se están haciendo ahora las vamos a ver dentro de 15 o 20 días el resultado. Creo que han tenido que negociar políticamente esto de los 9 días, pero todo indica que no va a alcanzar. No va a ser suficiente. Sí, Gustavo, yo opino lo mismo que vos. Siempre y cuando se tome conciencia y se haga lo que tiene que hacer, va a servir los 9 o 10 o 15 días. Pero si la gente sigue porfiando y no dándole mucha importancia a las medidas que el gobierno acata, es imposible. Pero mira, a la gente que critica, lo primero que les quisiera preguntar es si ellos han cumplido con los cuidados. Claro. Porque los que critican en general no cumplen.
Entonces, si no cumple, no tenés derecho a protestar, porque la libertad tuya termina cuando empieza la de los demás. Perfecto. Perfecto. Es así, y es así en todas partes del mundo. En todos los países democráticos del mundo, el bien grupal prevalece a la libertad individual. Y está bien que sea así, porque el bienestar de muchos es mucho más importante que la libertad de cada individuo. Perfecto. Bárbara la respuesta. Bueno, ¿tenés otra por ahí? Yo tengo Sí. por aquí No, también. lo fue charlando durante durante el mensaje, sobre la charla. ¿Qué mensaje le puede decir a la gente que quiere que abran las escuelas? Mira, el mensaje que le puedo dar yo a la población general desde mi lugar, que es un lugar chiquito, es que si todos nos hubiésemos cuidado, la situación hoy hubiera sido distinta. Entonces, si no se hubieran organizado fiestas clandestinas, si los adultos hubieran cuidado a sus hijos como corresponde, si los bares hubieran trabajado el 30 o 40%, no se hubieran fundido, se hubieran mantenido y hubieran estado trabajando en este momento, y las escuelas podrían estar abiertas. Es decir, que lo que pase depende en gran parte del comportamiento social. Exacto. Ahora, si a esta altura la gente no lo entiende, estamos perdidos. Sí, sí. Totalmente. Comparto totalmente con vos. Totalmente. Bien, otra preguntita que tenemos por aquí. Hablábamos el año pasado que venía el pico en mayo, en junio, en agosto. Bueno, ahora en esta segunda ola, no hay camas y todo lo que tenemos, los meses venideros, junio, julio, ¿qué esperamos? ¿Un pico más alto del que tenemos ahora? ¿Va a disminuir la meseta, como se dice? ¿La curva va a bajar? ¿Qué opinión te merece? Sí, mira, Horacio, eso depende de lo que hagamos. De lo que hagamos todos. Porque no alcanza con una meseta con casos altos. No alcanza porque el sistema se satura. El promedio de internación de una persona joven en terapia es de 17, 20 días. Claro. Es decir, que recién se van a poder desocupar las camas que están ocupadas hoy, en el mejor de los casos, dentro de 20 días, para ocuparlas con otro. Mientras sigan habiendo casos y siga agravándose la gente, el sistema se va a saturar. Es decir, que todavía podemos estar muchísimo peor de lo que estamos ahora. Y esto, quiero dejarlo claro, esto no es infundir miedo. Esto es decir las cosas como son. Si alguien se atemoriza, tiene razón, porque yo estoy atemorizado. Tiene razón en tener miedo, porque probablemente si hoy tengan que trasladar a alguien de Bombal a un sanatorio, a un hospital, no encuentren receptividad. Te van a decir, no hay cama. Como me dijeron a mí con 2 pacientes de Rosario. Ha ocurrido ya acá. Ya ha ocurrido, Gustavo. Y bueno, yo quería aclarar algo que también es importante. Los médicos, muchos, también sufren la desinformación. Sí. Y yo lo que veo, y lo que he escuchado, y lo que he asistido, es que a muchos pacientes que tienen cuadros leves le dan un tratamiento inadecuado. Es muy frecuente que le den antibióticos y corticoides a las personas con coronavirus leve. Y también quiero que la gente escuche que eso está mal. Eso no está aceptado por ninguna entidad científica del mundo. Una persona con coronavirus leve, que tenga tos, fiebre, dolores musculares, no tiene que recibir ni corticoides ni antibióticos. ¿Para quién? Mirá, hay un estudio que se hizo muy interesante, porque el coronavirus es un virus, no se mata con antibióticos. Entonces, algunos dicen, le damos antibiótico para prevenir una sobreinfección bacteriana. Esto no existe, no se previene las infecciones tomando antibióticos. Te vas a infectar igual, pero después el antibiótico que te dieron no te va a servir, que te dieron anticipadamente. De las personas con neumonía grave que se internan, de las graves que se internan y que requieren oxígeno,
solo el 5% se demostró una sobreinfección bacteriana. De las leves, ninguno. Si vos le haces una tomografía a un tipo con coronavirus que tiene síntomas, el 100% tiene neumonía, todos tienen neumonía, pero no se trata, porque es viral. Y de los asintomáticos, si le hace una tomografía, el 80% tiene imágenes pulmonares. No se trata, eso se resuelve solo. Y tratarlo anticipadamente no previene el empeoramiento, eso también lo tiene que saber, porque a veces los médicos tenemos miedo de que la persona empeore y que después te digan, viste, porque no me dice nada, empeoré. No es así. Los corticoides precozmente y los antibióticos no previenen el deterioro pulmonar. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque cuando uno da antibióticos al pedo, después las bacterias se hacen resistentes y no sirven más los antibióticos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto, Perfecto, perfecto. Y ustedes conocerán gente con coronavirus que no tiene nada, un poco de tos, fiebre, dolores musculares, le dan corticoide y claritromicina, que son las dos cosas que usan. Bien, vamos a otra preguntita, Gustavo. Bombal superó ya el 30% de vacunados. ¿Es un buen promedio para nuestra localidad? Estaremos cerca de 4.000 personas. Me parece bárbaro, me parece genial. No tenía ese porcentaje. Sí, me parece muy bueno. Porque más o menos a nivel nacional creo que era que el 75 más o menos por ciento de los mayores de 60 años ya había recibido al menos una dosis. Sí. Esas personas, mirá, vieron, hay uno de los asesores del gobierno, que es López de apellido, no me acuerdo si se llama Eduardo, pero no importa. Es un tipo de unos 70 y pico de años, Sí. que es uno de los infectólogos más prestigiosos del país. En el lugar donde él trabaja, se contagiaron 17 infectólogos con coronavirus. Ahora, se contagiaron 17, estaban todos vacunados y todos tenían anticuerpos. Mirá. Se infectaron con la cepa de Manaus. Ninguno estuvo grave, a los 14 días estaban todos trabajando. Es decir, que la vacunación no previene siempre el contagio. Previene muchos contagios, pero no todos. Claro. Ahora, lo que previene fundamentalmente son las enfermedades graves. Es decir, que el vacunado no sea grande, porque probablemente no se muera, pero se puede infectar y puede contagiar a otro que no está vacunado, y ese sí se puede morir. Bien, siguen llegando más preguntitas aquí de la gente. No, tenemos... Estamos colapsados nosotros con las preguntas. Bueno, aquí es una que ya dijiste. ¿Qué le diría a aquellos que todavía siguen con las reuniones y con la fiesta clandestina, Gustavo? Ya lo respondiste antes, pero bueno, una vez más, que no la hagan, que se cuiden, que cuiden a los seres queridos, porque pueden ir los jóvenes y después terminan llevando el virus a la casa y enfermando a los más grandes. Mirá, yo tengo amigos y conocidos en distintos países del mundo. Y si vos haces eso en Inglaterra, primero, la multa que te ponen es impresionante. Y tenés muchas posibilidades de ir en cana. Es decir, que en los países donde se trabaja más seriamente, eso no incluye Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos no ha sido, de lo único que ha sido ejemplo de la vacunación. Pero ahí es otro caso porque ahí la gente no se quiere vacunar. Pero esa es otra historia. La justicia y las autoridades que tienen prestigio y que tienen autoridad, porque ahí no podés coimear a nadie, o por lo menos a muchos menos, se castigan, o con multas o con prisión. Eso es lo que debería ocurrir acá si las instituciones funcionaran. Pero no funciona acá, lamentablemente. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Sí. ¿Cómo podés pedir que las instituciones funcionen si estamos hablando de fiestas clandestinas? Claro. Las personas que nos representan son la expresión de la sociedad que nosotros tenemos. Exactamente. Sí, sí. Gustavo, me preguntan aquí si existe alguna cepa autóctona.
seguramente, todavía no lo sabemos, pero es muy probable que haya una cepa argentina, que como todo lo argentino va a ser mejor. Seguramente. Sí. Necesariamente debe haber, porque estos virus mutan permanentemente. Claro. Las cepas mutantes, mirá, se han descrito. La primera en Gran Bretaña, Sudáfrica, India. En Estados Unidos hay varias. La de Brasil. ¿Cómo no va a haber una cepa argentina? No nos podemos quedar afuera nosotros. Y claro, si lo tenemos al Diego y a Messi, tenemos una vacuna también. Alguna cepa de... Bien, otra preguntita. ¿Cómo es el tema de la reinfección? Porque, bueno, se ha dado. Bueno, una de las últimas veces que he hablado, le he dicho que los casos de reinfección en el mundo eran contados con los dedos, ¿sí? Le dije eso, que había 30 y reinfecciones, algo así, demostradas en el mundo. Bueno, no estaban las variantes. Mirá, escuchen lo que pasó en Manaus, Brasil. En la primera ola, más o menos el 65% de la población se había contagiado. ¿Qué dijeron los brasileños? Tenemos inmunidad de rebaño. Apareció la cepa mutante de Manaus. Mirá la calamidad humanitaria que sucedió en Manaus con la cepa mutante de Manaus. ¿Cuántos murieron en la segunda ola? Cuando ellos creían que había alcanzado la inmunidad de rebaño. O sea que la reinfección con las cepas mutantes es muy frecuente y muy probable si te enfrentas con una cepa mutante. No te vas a reinfectar con la misma cepa, con otra te vas a reinfectar. Y como la cepa mutante parece que no es más agresiva, pero es más contagiosa, al fin y al cabo se enferman mucho más, se mueren muchos más. Muy bien. Vamos con otra, Sí. de a poquito lo vamos despidiendo al doctor. Porque... Sí, y agradeciéndole a la gente y por supuesto a vos, Gustavo, que está con nosotros y lo estás escuchando. Me preguntan aquí si el embarazo es de riesgo si tiene coronavirus. Bueno, habrán leído que ayer, creo, o anteayer, se murió una embarazada que dio a luz habiendo tenido coronavirus. Sí. Claro. La mujer embarazada es una persona que está inmunodeprimida. El embarazo, todas las infecciones en el embarazo son de mayor riesgo. Claro. Lo que dije en las charlas anteriores, no veo por qué no va a ser de mayor riesgo en el coronavirus, y realmente tienen más riesgo. Se están usando las vacunas de las embarazadas. Se han aprobado la mayoría de las vacunas para las mujeres embarazadas. Se han descrito algunos efectos indeseables, que después si tienen tiempo podemos hablar de los efectos indeseables de las vacunas, porque también el año pasado les dije, yo creo que van a ser efectivas, tengo dudas sobre la seguridad. Eso fue lo que dije. En realidad terminaron siendo efectivas y seguras, pero tienen efectos indeseables, no es que no tienen. La mujer embarazada sí, tiene más riesgo, tiene que cuidarse mucho más. Otra preguntita por aquí, algo creo que comentaste la anterior oportunidad, si sirve la ivermectina. Seguimos con la ivermectina. Hay gente que la consume. Pero ya sé, hay gente que la consume, hay médicos que la recetan, hay veterinarios que se la dan a los amigos. El tema es así. En esta pandemia se han probado decenas de medicamentos, decenas. Algunos han sido útiles, como los corticoides, la heparina, que es un anticoagulante para las personas que se internan, por supuesto que el oxígeno, el plasma de convalecientes si lo aplicás precozmente, el suero equino hiperinmune, o sea, hay cosas que sirven. Y después están las ideas fantasiosas y el pensamiento mágico. La ivermectina, esto también lo dije el año pasado, se sabe que inhibe la replicación del virus in vitro. In vitro significa fuera del ser humano. En dosis altísimas, muy superiores, pero muy superiores a las que un humano podría recibir. Pese a que hay médicos que la recetan, le han dado prensa
Había un tipo en Buenos Aires que decía que se lo había dado a 1.700 profesionales de la salud y ninguno se había contagiado. Eso no resiste el más mínimo análisis, eso es mentira, porque ningún medicamento tiene el 100% de eficacia. No se ha presentado hasta el momento ningún trabajo bien hecho que diga que es efectiva y que además es segura. Ni se conocen las dosis a administrar. Ahora, información chatarra por donde quieran. A mí me llegan al correo 3 o 4 por día hablando de la ivermectina, propaganda de los laboratorios, de gente inescrupulosa. Están en marcha protocolos de investigación con el uso de ivermectina. Si se demuestra que es segura y efectiva, lo que voy a decir se demostró que es segura y efectiva. Y la voy a recetar. Hasta el momento no se ha demostrado. ¿Cuáles son las anécdotas que yo escucho? No, porque la tomó el vecino, que estaba muy mal el lunes, y el martes ya estaba bien. Eso es presentable, eso no tiene ningún valor. ¿Vieron lo que se hicieron con la vacuna? Fase 1, fase 2, fase 3, mucha gente. Cuando acá se hizo un estudio con una vacuna nueva en el Sanatorio Parque, donde no sabía si te daba la vacuna o placebo, no sabía nadie, después se miden los anticuerpos. Eso es una cosa bien hecha, porque vos le garantizás a la persona que no la va a envenenar. Bueno, con la ivermectina todavía no se ha demostrado la efectividad ni la seguridad. Esto es lo mismo que dije, no sé, en agosto y en enero. Y a 1 año y medio que no se haya demostrado es muy sospechoso. ¿Qué sé yo? A lo mejor la semana que viene se termina un estudio y dicen que sirve. Hoy por hoy yo no lo aconsejo ni lo receto. Bien, otra, escuchá. ¿Existe alguna información sobre las vacunas cubanas, Soberanía 2 y Abdala? No entendí la pregunta. Si existe información sobre las vacunas cubanas, Soberana 2 y Abdala. Yo no tengo información precisa de la vacuna cubana. Lo más probable, es lo que pienso, es que es una buena vacuna, como también la que están experimentando en Argentina. Mirá, las vacunas son todas buenas. No sé por qué la gente habló tanto al pedo de las vacunas. Esto también lo dije, en el 2009 hubo una epidemia de gripe A. Murieron 500.000 personas en el mundo. 10 meses después estaba la vacuna de la gripe A. 1.000 millones de personas se la pusieron en el mundo y ninguno preguntó si era cubana, china, japonesa, si venía de Estados Unidos, de Nicaragua. Y después salió la vacuna trivalente y todos los años que puede se pone la vacuna trivalente. ¿Por qué tanto lío con la vacuna para coronavirus? Bien, sigo con otra preguntita. Las vacunas son a virus muertos, como las chinas, con vectores virales, que son virus muertos que llevan un pedacito de coronavirus, o las vacunas más nuevas, como la de Estados Unidos, que tiene una tecnología que se llama ARN mensajero. No tienen demasiado conflicto en cuanto a explicar cómo funcionan. No veo por qué hay tanta suspicacia con respecto a la vacuna del coronavirus. Bien, otra más, Gustavo. Personas que padecieron trombosis, ¿qué consejos le daría por la vacuna AstraZeneca? A ver, la vacuna AstraZeneca, que es la de Oxford, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos tienen la misma base. Es un vector viral con una información genética del coronavirus que hace que el organismo produzca una proteína que genera después anticuerpos, el sistema inmunitario. Ha habido casos en millones de dosis de trombosis arteriales y venosas, la mayoría fueron a nivel cerebral, de los senos venosos cerebrales. Esto se asocia después de la primera dosis, entre el sexto y el día número 20 de la primera dosis, pero hay 20 cada 20 millones de dosis.
¿Me explico? Sí, sí. Hay mucha más chance de morirse de coronavirus que de una trombosis por una vacuna. Ahora, los que tuvieron trombosis, lo que hay que ver es si tienen una condición predisponente a la trombosis, eso se llama trombofilia, y en ese caso yo no se la aplicaría, o si tuvieron una trombosis porque tuvieron 3 veces inyectada la pierna y se les formó un coágulo y se les fue al pulmón. Eso es totalmente distinto. Entonces, a las personas que tienen trombofilia, pero las personas que tienen trombofilia muchas veces toman anticoagulantes. El mecanismo está conocido, el de la trombosis, se basa en las plaquetas y en lugar de tener hemorragia tenés trombosis. Es una cosa paradojal, pero ocurre. Son muy pocos los casos descritos. Si tuviste una trombosis, lo que tenés que saber es si tenés una condición genética predisponente, si tenés una trombofilia, o si tuviste una trombosis en el contexto de una cirugía ortopédica, que es otra historia, o de una cirugía abdominal. Ahora, fíjate una cosa, la vacuna de Pfizer, la que toda la gente que tiene plata se quiere colocar la vacuna de Pfizer. ¿Por qué? Porque viene de Estados Unidos. En Israel, que es el país que vacunó exclusivamente con vacuna de Pfizer, se detectaron 60 casos de afección cardíaca que se llaman miocarditis y 3 se murieron. 60 casos en 6 millones, que es muchísimo más que los casos de trombosis que se han detectado con las vacunas de Astra y con las vacunas de Johnson y Johnson, que ambas estuvieron transitoriamente suspendidas. Ahora, ¿alguno de ustedes leyó en algún medio de comunicación lo de la vacuna de Pfizer? No salió en ningún lado. No salió publicado en ningún lado, porque Pfizer es un laboratorio multinacional muy poderoso, productor de la vacuna en Estados Unidos. Cada uno haga la lectura que quiera. Ahora, independientemente de estos comentarios, las vacunas son buenas y seguras. Todas. Bien, Gustavo, para ir ya despidiéndote, porque bueno, es un placer, la gente enganchadísima, todo el pueblo mirando nuestro programa, bueno, y haciendo miles de preguntas, pero bueno, tenemos que seguir con la dinámica del programa y otra vez agradecerte porque sábado por la noche, tal vez cuando tenés que estar en familia, bueno, otra preguntita ahí cortita con lo que hablábamos recién, nos escriben trombosis luego del parto. ¿Qué opinión tenés para decirme? No escuché bien. ¿Ustedes me escuchan? Claro, después de la vacuna AstraZeneca. Trombosis, perdón, se cortó. ¿Me escucha? ¿Me escuchás, Horacio? Sí, te escuchamos. O sea que dicen trombosis después del parto con la vacuna de AstraZeneca. Exacto. Sí, teníamos un pequeño ahí, no te escuchábamos ni vos ni ahora te recibimos bien, vamos. Y yo no conozco ningún caso, no sé quién no conozco ningún caso. Bueno, es una pregunta que nos hacían aquí un televidente. No conozco ningún caso, pero además no he leído nada al respecto. No son muchas las mujeres embarazadas que se han vacunado en el mundo. Pero no conozco de ningún caso de trombosis después del parto. Claro. No te puedo decir más que eso. De lo que no conozco no quiero hablar. Bien, vamos a ir. Yo, la última sería para un psicólogo, pero en este caso me va a hacer que te la haga vos. Dice, ¿cómo afectó la pandemia a la salud mental? Sí, muchísimo, porque el aislamiento social provoca ansiedad, angustia, depresión, en algunos que están previamente con estos trastornos, ideas suicidas. Exacto. El coronavirus mató mucho más. Bueno, Gustavo, sí. A mí, perdón, me parece que hay una cosa que es importante, que es reforzar el valor de la familia en el aislamiento. Exacto. Claro. Los padres tienen que reconectarse con sus hijos, tienen que jugar,
tienen que mirar películas juntos, tienen que salir a pasear con cuidado juntos, tienen que inculcarle el respeto a los mayores, el cuidado del prójimo. Como sociedad, si no hacemos estas cosas, vamos a salir mucho peor de lo que entramos de esta pandemia. Comparto totalmente. Bueno, Gustavo, no sé si te queda algo por agregar. El agradecimiento a la gente que se ha enganchado a través de la línea telefónica, a través del Facebook de Canal 2. Pero bueno, es imposible, ya hemos estado muchísimo, tenemos que seguir con el programa, también regalando cosas, con musicales, con notas. Pero bueno, agradecerte más que nunca. Si te queda algo para agregar, el último consejo, aquí todo Bombal te está escuchando. No, yo les agradezco a ustedes que me permitan hablar. A veces uno se cansa de decir siempre lo mismo, pero como decía un maestro mío que lamentablemente ya no está, la repetición es la base del aprendizaje. Exacto. Bien. La última que llegó. No, Fiesta, culpa de los jóvenes o de los padres, o culpa compartida. ¿Qué opinión? Yo, a ver, viste, la palabra culpa es fuerte. Sí. Hay una etapa de la vida donde uno se cree invulnerable, que no se va a morir nunca, y esa es la etapa de la adolescencia y de la juventud. Y uno ve que muchos jóvenes y adolescentes tienen desprecio por la vida propia inclusive, sí, porque salen borrachos a manejar, o porque toman cantidades de alcohol injustificadas, o porque se drogan, o porque hacen cosas que ponen en riesgo a otra persona. Todos somos responsables. Los adolescentes también son responsables, pero la base de una sociedad es la estructura de la familia. Fundamentalmente. Vuelvo a decir lo que dije antes. Si la familia no es coherente, los que salgan de la familia no van a ser coherentes. Si la familia no es respetuosa, los hijos no van a ser respetuosos. Siempre puede haber padre bueno con hijos descarriados, pero digo, es muy importante la responsabilidad de los padres, porque es muy difícil estar encerrados con los chicos y tener que dedicarles tiempo para divertirlos, para que no se depriman, para que no se angustien. Es muy difícil, pero es muy hermoso también. Sí, totalmente. Entonces esta es una posibilidad de reencuentro, una posibilidad de generar una, bueno, valga la redundancia, una generación distinta, que tenga valores, que cuide al otro, que cuide a los viejos. Así que creo que las responsabilidades son compartidas, pero siempre son mayores las responsabilidades de los adultos. Sin duda. Sin duda. Bueno, Gustavo, más que gracias, bueno, en nombre de los otros, lo que hacemos aquí, quédate en casa, en nombre de toda la gente de Bombal por esta comunicación, y ojalá que te llamemos de acá un tiempo y que todo esté para mejor, que haya mejorado, que podamos atravesar este difícil momento. Pero te mandamos todos un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, lo mismo para ustedes, gracias a ustedes. Chau, chau, gracias. Chau. Bien.